Seguimos en Infobae TV, Lucas. Ya estamos con el señor Facundo Moyano, diputado nacional, masista, podemos decir, sí. Porque después nos retan, ¿no? Yo no soy masista, dicen. No, cercano a Massa. Cercano a Massa. Buena relación con Sergio. ¿Y cercano a Massa no es lo mismo que masista? No, masista no, porque sería masista si estuviera formalmente en el bloque. En el Frente Renovador. Eso es cierto, ¿eh? Es cierto. No, pero vamos a adoptar esa medida con los políticos. Le vamos a preguntar cómo... Vamos a preguntar cómo Sí. quieren que ellos se presenten. Porque después, por ejemplo, tuvimos la sorpresa acá, mismo sentado, el señor Carlos Kunkel Sí, claro. sostuvo y defendió a rajatabla que él no es kirchnerista. Si no, Entonces, peronista. Dijimos, pues ¿usted es kirchnerista? Yo no soy kirchnerista, soy peronista. ¿Existe esa diferencia? Por supuesto, por supuesto. El peronismo es una identidad política que contiene una doctrina, determinados principios. El kirchnerismo es un gobierno, un proceso político que se inició en el 2003 y que tiene determinadas características, pero que no hay profundidad de contenido. El contenido es del peronismo. Un kirchnerismo sin profundidad de contenidos es bastante fuerte. Facundo, teniendo en cuenta que el jueves se viene el paro nacional, convocado por la CGT que lidera Hugo Moyano, la CGT también que tiene una parte que acompaña a Luis Barrionuevo, está la Juventud Sindical. ¿Qué significado tiene este paro? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el paro en principio es para manifestar una postura en cuanto a una situación económica que es perjudicial para los trabajadores, ¿no? Cuando hablo de la situación económica hablo de un contexto de devaluación, un contexto de alta inflación, un contexto en donde la quita de subsidios es otro factor más que implica pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores, un contexto en donde se dificulta el acceso a la vivienda, un contexto donde los jubilados en los 2 primeros meses del año perdieron 2/3 del aumento semestral que les dieron desde el gobierno. Entonces, bueno, claramente esto es... algunos se enojan cuando lo denomino de esta manera y por ahí hasta técnicamente no es, pero es un ajuste claramente. Por ahí no es por la vía de una medida directa que implique una rebaja salarial, pero cuando la inflación supera los aumentos salariales a los sectores que tienen la posibilidad de disputarlos o de discutirlos, es un ajuste. ¿Vos crees que Scioli se cortó solo con el anuncio de la emergencia en seguridad el sábado pasado? Mira, realmente no sé, no me quiero detener a analizar si se cortó solo o no se cortó solo. Scioli es parte de un gobierno, es claramente del Frente para la Victoria, objetivamente es un gobernador que está alineado al gobierno y toma una medida que en principio es buena a los efectos de que reconoce un problema que está en la agenda pública. Después está la otra discusión de si las medidas van a ser efectivas, si es a partir de una cuestión coyuntural o realmente hay una estrategia para combatir la inseguridad que es tan sensible para la gente. ¿Ahora no es tarde el reconocimiento? Bueno, me parece que tampoco nos tenemos que detener a juzgar si es tarde o no. Ya está, lo que no se hizo, no se hizo. Ahora lo importante es que se pone en la agenda pública, o mejor dicho, se reconoce como un problema central en la agenda pública. Eso es lo importante. Después tenemos que ver si es una medida a partir de dar una respuesta a una urgencia o para instalarse mediáticamente, como dijo algún político del oficialismo, que es paradójico, ¿no? que del mismo gobierno salte uno y diga eso, pero la verdad es que para mí es auspicioso que se reconozca esto. Ahora creo que tiene que haber un sentido de apertura para que todos los sectores puedan aportar a las soluciones que se tienen pensados dar. Esto es un proceso que generalmente se da respuestas a los efectos, ¿no? Que es el delito, tanto en la discusión del Código Penal como en la discusión, o sea, a ver si soy más claro, por derecha y por izquierda siempre se responde al conflicto y al delito cometido. No se habla de prevención y me parece que es lo importante. Abordarlo desde la contención social, que es lo que genera el delito con violencia, ¿no? Porque hay una parte de un delito más especializado, más específico y con una organización criminal atrás. La trata, el narcotráfico, hay una parte donde es lo que más sufre la sociedad, que es el delito a partir de la falta de contención social o de la desigualdad social. El que sale a robar porque no le queda otra alternativa. Potenciado por la droga, que es algo que se está viviendo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Facundo, hace un tiempo atrás, hace 2 o 3 semanas, un funcionario muy importante del gobierno nacional me manifestó preocupado de que el kirchnerismo o el ejecutivo se estaba quedando sin, no mediadores, sin interlocutores con el sindicalismo. Es decir, lo que me decían es, Caló ya no le responde, porque a Caló no le responden los propios gremios, porque obviamente los gremios le están exigiendo a Caló que dé unas soluciones en términos de paritaria, en términos de aumentos salariales, que Caló no puede responder porque obviamente está alineado con el gobierno nacional. Caló queda totalmente desactivado como
mediador gremial, como un interlocutor, y con la CGT de Hugo Moyano, que es la que plantea la discusión, tampoco hay alguien del gobierno nacional que se quiera sentar. ¿Eso es cierto? ¿El gobierno ha perdido el rumbo? En cuanto a la política hacia el movimiento obrero, claramente ha tenido una posición de no tener el canal de comunicación, que es lo que lleva a la contención y a la integración política. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la asunción de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo gobierno, se ha cortado el canal de comunicación con el movimiento obrero y se ha preferido, o se ha optado, mejor dicho, por un movimiento obrero disciplinado, que esto atenta contra la institución que es el sindicalismo, ¿no? Claro. Un sindicalismo que tiene que tener representatividad, legitimidad y un grado de autonomía. Un grado de autonomía, ¿por qué? Porque los sindicalistas están para defender los intereses de los trabajadores. En el sentido corporativo, corporativo, pero en el buen sentido. Digo, o sea, en algún momento los delegados gremiales le van a tener que exigir al gobierno algo para el beneficio de trabajadores y van a chocar intereses. Mirá, si vos elegís para que sean tu interlocución o tu canal de comunicación dirigentes que no tienen representatividad ni legitimidad con las bases, difícilmente se llegue a buen puerto, difícilmente se llegue a un buen resultado. Y creo que esto es lo que está pasando. No se puede obligar a un dirigente sindical a negociar por debajo de la inflación porque eso implica una pérdida del poder adquisitivo en los trabajadores. Y esto es lo que el gobierno está intentando hacer. ¿Va a ser el paro más grande del kirchnerismo que van a hacer ahora? Yo creo que el paro del 20 de noviembre del año 2012, no sé si se acuerdan ustedes, tuvo un impacto muy fuerte. El transporte se paró porque el transporte tiene una particularidad ¿no? Para un gremio de transporte, un gremio ferroviario y los trenes no funcionan. Andan, claro. Para un gremio aeronáutico y los aviones no. En este caso van a estar prácticamente el 100% o el 90% de los gremios aeronáuticos, el 90% de los gremios de ferrocarril, todos los camiones, transporte de cargas. ¿Qué sería todos los camiones? A ver, transporte de carga, caudales. Las 16 ramas del sindicato de camioneros, o sea, caudales, recolección, atmosférico, las 16 ramas que tiene, o sea, todo, supermercado, logística, aguas y gaseosas, las ramas de camioneros, y eso implica claramente, como decían hoy al principio ustedes, que se pare la actividad económica. Ahora, ¿qué se busca con esto? ¿Hacerle un daño a la sociedad? No, claramente, porque si se buscara eso, se determinaría un paro por tiempo indeterminado, perjudicando la vida de la gente. Esto se anunció hace tiempo para que se tenga en cuenta que no van a tener la opción del colectivo, no van a tener la opción del colectivo, Claro, no van a tener las líneas aéreas no venden pasajes para ese. Totalmente, ya Aerolíneas, por ejemplo, suspendió la venta de pasajes. Ahora, lo que se percibe con esto, cuando hablamos de todas las centrales obreras que están en esto, inclusive gremios de la central oficialista, ¿no? Como la Fraternidad, como la UTA, que están sumadas a esta medida de fuerza, habla de la legitimidad que tiene. Son colectivos y maquinistas, ¿no? Para que la colectivos y conductores de tren. Bueno, esto habla de la legitimidad que tiene la medida de fuerza, ¿no? Cuando en un contexto, como hablábamos antes, donde los trabajadores pierden, la obligación del sindicalismo es ponerse a la cabeza de los trabajadores, si no se pierde la legitimidad. ¿Puede llegar a haber un paro de 48 horas si no responden a lo que están pidiendo? No, en principio hay un paro de 24 horas. Después, la mesa sindical que está al frente de esta medida o de estas acciones es la que determinará si se sigue, si no se sigue o cuál va a ser el plan de lucha. Facundo, ¿dónde vivís vos? ¿En qué barrio? En San Telmo. San Telmo. Tenés una novia joven, vimos ahí las fotos en internet. Sí. Si ves que pasa un arrebatador y le roba el reloj y sale corriendo, ¿qué haces? Y tendría que encontrarme en esa situación. En principio trato de seguirlo y sacarle. Es una situación complicada. Aparte, ¿no? Vos sos joven, digamos. Soy joven, tengo la responsabilidad también de un cargo público. Digo, eso me parece que hoy lo pienso de esa manera. Por ahí en el momento pasa eso y salgo corriendo atrás del ratero, qué sé yo. Digo, tengo que estar en esa situación. La verdad es una situación complicada. Sí, claro. Porque aparte puede pasar. Es que es muy común, le roban la cartera. ¿Y vos crees que llegarías a una situación de lincharlo o te pondrías un freno ahí? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Me parece que en ese momento lo pensaría. Ahora me estás poniendo en una situación en donde ya lo sé, juega los sentimientos, es mi novia. Ahora. No, quizás lo que vos estás diciendo es que lo buscás de recuperar lo tuyo. Lo hemos planteado acá, por ejemplo, con Lucas hemos planteado siempre la diferencia de la situación en la cual, por ejemplo, a nosotros nos pasa y quizás lo que hacemos es, yo voy a defender lo mío, alguien nos quiere sacar este celular, lo vamos a defender y si hay que pegar, pegamos, pero no lo vamos a... O sea, es simplemente eso. Sí, por ahí la primera reacción es esa. Es defender lo tuyo, quizás. O cuando te preguntan, decís, sí, hago esto, pero después hay que estar en la situación.
Yendo al tema del linchamiento, me parece que eso, o sea, tiene una explicación que se reproduzca para mí. Digo, a ver, el tema de la opinión pública es algo muy complejo, ¿no? Porque muchos dicen, no, son los medios los que inflan esto, que no es tan así. Mira, me parece que los medios cubren un vacío. Cuando hay falta de liderazgo político, o sea, la opinión pública muchas veces se maneja con el liderazgo político. Cuando hay falta de liderazgo político, claro, los medios ocupan ese lugar que está vacío por la política. Los medios no son los que generan eso, es la falta o la ausencia de liderazgo político. Ahora, con el tema del linchamiento me parece que tenemos que ser concretos condenando estos hechos, porque de ninguna manera un delito se para con otro delito. Y tenemos que ser bien claros en esto, que matar a golpes a un tipo que robó, que delinquió, es un delito también. Entonces, después que tenga una explicación, que haya cansancio en la sociedad, que el Estado esté ausente en cuanto a la prevención del delito, porque no profesionaliza la fuerza, porque no le da las herramientas a la policía, y esto, o sea, salariales en condiciones de trabajo, nosotros lo vemos en los peajes. Policías que vienen de un servicio de 12 horas, se quedan a dormir en las cabinas a hacer 12 horas más, y cobran salarios miserables, y tienen armas de 60 años, y tienen chalecos que están vencidos, y tienen móviles que están pasados de kilómetros. ¿Por qué hay policía en el peaje? ¿Por algún tipo de delito particular? Bueno, en algún momento, imagínate que son establecimientos de trabajo donde se maneja plata. Ah, está claro. Sí. Entonces, bueno, hubieron pero a ver, contanos eso de de las cabinas. ¿Cómo es eso de los policías que, para explicarle a la gente la situación a la cual tiene que vivir un policía? No, bueno, nosotros lo vivimos tanto con policía como con gendarmería, y muchas veces cuando nos ven llevando, o nos veían, ahora estamos un poco más tranquilos, pero cuando llevamos adelante medidas de fuerza con reclamos salariales y veían lo que estábamos reclamando con los sueldos que tenían los trabajadores de peaje, se preguntaban, che, ¿no nos podremos sindicalizar nosotros? ¿No podrá venir Moyano acá a representarnos a nosotros? Y realmente nosotros... ¿Cuánto gana un trabajador de peaje? Hoy están 10.000, 12.000 pesos. Básico. Sí, de bolsillo, sí. De bolsillo. El cajero de peaje. Claro, que es el doble lo que gana un policía. Hay otros, claro, y por menos horas de trabajo. Entonces lo que nosotros vemos es una precariedad laboral total. Y esto habla de la ausencia de política de Estado, hay que estar sentado en un peaje, de profesionalización de la fuerza, que es la que le tiene que garantizar la seguridad al peajista, al ciudadano de a pie, al trabajador, que es el que en realidad sufre la inseguridad, porque o sea, la inseguridad no la sufren muchos opinólogos que te hablan desde la comodidad de estar bien económicamente y vivir en un country. La inseguridad la sufre el comerciante, el pequeño y mediano empresario y el laburante. Y en principio, cuando hablamos al principio de esto de la prevención de ese delito con violencia, el delito con violencia lo comete el excluido social. El remedio para eso es la inclusión social a partir del trabajo. Y esto lo hablamos con diferentes instituciones de la Iglesia. El padre Contempomi, charlamos el otro día. La salida es el trabajo, porque el trabajo lo saca de la droga y lo ocupa, y tiene con un salario digno para proyectar su vida. Si no, es imposible. O sea, si no es atacar la consecuencia, tenemos que atacar la causa. La causa del delito con violencia es la exclusión social. Recién vos comentabas de la opinión pública ocupa el lugar de la falta de liderazgo político. Una de las grandes cualidades que siempre se destacó la presidenta de la Nación era el liderazgo político. ¿Crees que lo perdió el liderazgo político? ¿Crees que hubo un vacío, que hubo un cambio? Mira, hay un concepto de la política, que lo decía un gran político argentino, decía, conducir es persuadir, conducir no es mandar. Entonces, cuando nosotros vemos una conducción política a partir de una lógica de disciplinamiento, en donde desde la política no se integra un proyecto, los resultados son los que vemos ahora. Hablamos del movimiento obrero. Yo por ahí puedo hablar con más autoridad de eso porque claro, lo viví muy de cerca, cómo fue la ruptura con este sector de la CGT que estuvo acompañando durante mucho tiempo el proceso kirchnerista, y se recuperaron un montón de cosas. Ahora, cuando la presidenta, que es la que objetivamente tiene el rol de liderar un proyecto político y de conducir un proyecto político, en vez de persuadir, manda, indefectiblemente se produce una ruptura porque, a ver, el movimiento obrero no es un ministerio. O sea, el secretario general de la CGT no es un jefe de gabinete o un ministro. Es un tipo que es elegido, un dirigente que es elegido por un sector para representar determinados intereses. Claro. Entonces, cuando uno pretende que ese sector, con ese dirigente, se discipline a una lógica de obedecer el mandato, los resultados están a la vista. Ahora, un sector del movimiento obrero obedeció, cumplió con ese requisito que le exigía el gobierno, y bueno, vemos los resultados.
gremios de esa central obrera que se adhieren a esta movilización, porque priorizan los intereses de los trabajadores, que son los que están perdiendo, producto de las medidas económicas y de la praxis política del gobierno. Entonces dicen, bueno, yo, está bien, estoy en la CGT oficialista, pero defiendo los intereses de los, de los que me eligieron. ¿Sentí que está parada la actividad en el Congreso? Que no se reúnen las comisiones, no avanzan los proyectos. Hoy salió en los diarios que hay 130 proyectos vinculados a la seguridad que están totalmente dormidos. ¿Hay como una agenda cambiada? Mirá, en estos 2 años que estuve en el Congreso, realmente fueron pocas las iniciativas parlamentarias que se votaron, que nacieron del Congreso, que se discutieron. Generalmente el 85% de lo que se votó, de lo que se aprobó, bajó del Ejecutivo y sin mucha discusión. Eso es innegable y es un dato concreto. Ahora esperemos que este año, porque siempre nosotros tenemos una mirada optimista y miramos a futuro, y como somos jóvenes queremos decir que las cosas van a andar mejor, porque ese es el mensaje que le queremos transmitir a la gente. Realmente esperemos que la Comisión de Transporte funcione, que la Comisión de Vivienda y Urbanismo funcione, que la Comisión de Trabajo funcione. Digo, que no... O sea, con que se junten ya empezamos a cambiar. Totalmente, por lo menos se discute, porque hay veces que nosotros decimos, bueno, está bien, por ahí no sale, el oficialismo tiene mayoría en las 2 cámaras, sale lo que el oficialismo quiere, pero por lo menos nosotros queremos generar un debate. ¿Qué sé yo? Yo metí hace poco un proyecto de democracia sindical y sé que si no está la voluntad del oficialismo eso no va a salir, pero por lo menos quiero generar ese debate en la comisión. ¿Cómo es ese proyecto de democracia sindical? Bueno, nosotros creemos que el problema de la proliferación de los sindicatos y de la falta de representatividad en los dirigentes sindicales, que hay mucha, así como hay dirigentes representativos, también hay muchos que no son representativos y que dirigen o conducen organizaciones en el sentido corporativo, en el mal sentido de la palabra corporativo, y que ahí se transforman las mafias sindicales y las patotas y demás. Nosotros creemos que ese es el resultado de la falta de democracia. Hay tipos que tienen, a ver, para ser más concreto, un gremio de 800.000 trabajadores y lo votan 700 tipos. Y aún así siguen estando en el poder. Siguen estando, pero de esa manera se perpetúan, están 20, 30, 40, 50 años. Digo, yo siempre digo el ejemplo, muchos que lo critican a mi padre te dicen, no, pero es lo mismo, vos presentás este proyecto, va en contra de tu hijo, pero sí, pero a mi hijo lo votan 100.000 tipos, no lo votan 500. Claro. Lo votan 100.000 tipos, ¿no? Eso habla de la legitimidad. Después, por supuesto, habrán cosas que corregir. Digo, yo lo que creo es que, por otra parte, no puede el Ministerio de Trabajo intervenir a partir de si el gremio está alineado o no, a favor o en contra. Me parece que ahí es la justicia la que tiene que intervenir en los procesos electorales. Bueno, esto pasó en la CGT. Como la CGT no respondía, se armó una CGT que sí respondía al gobierno para que se discipline esa lógica. En la CTA pasó exactamente lo mismo. En la CTA lo mismo. Bueno, es parte del problema que mencionabas hace un rato. Vos sos joven, estuviste en Frente para la Victoria en un momento. ¿Cómo hiciste para no terminar siendo de la Cámpora? Lo que ¿Fallaron? Pasa, mirá, es muy difícil ser de la Cámpora cuando uno viene de un sector con representatividad. Epa. Tiró, ¿eh? No, pero lo digo en serio. A ver, no, yo lo que digo, la Cámpora tiene una función. El problema de la Cámpora es cuando dice que es otra cosa. La Cámpora tiene la función de obedecer y de defender a Cristina. Esa es la función de la Cámpora, digo, a ver. De la Guardia de Hierro de Cristina. Analicemos la Cámpora desde su origen. O sea, yo digo, tengo buena relación y rescato a muchos tipos que para mí son capaces. O sea, por supuesto que no pueden mostrar esa capacidad en esta lógica de disciplinamiento absoluto. Pero la función de la Cámpora ha sido, desde que entraron primero, ocupar los lugares de poder, que está bien. Digo, si Cristina cree que en eso confía, bueno, es su forma. Digo, por ahí yo... son funcionarios de gobierno. Igual le faltaba un poco de experiencia, ¿no? Por más que ella crea. Los resultados están a la vista. Me parece. Había alguien que decía, la conducción política se mide a partir de los resultados. Si hay buenos resultados, es buena conducción política. Si hay malos resultados, es mala. Bueno, miremos los resultados. Reforma de la justicia. Julián Álvarez. Candidato a... ¿cómo es? Consejo de la Magistratura. Bueno, eso dentro de la reforma de la justicia, que fue todo, la verdad, desechable. Después el candidato a diputado nacional, también una elección de la Cámpora, en la legislativa del año pasado, digo, fracaso tras fracaso. Entonces digo, esos son los resultados de esto. Digo, y sin ser, sin ser tendencioso, digo, hablando de los resultados concretos. Entonces, me parece que el problema de la Cámpora, digo, yo no soy mucho de hablar de la Cámpora, es la primera vez que hablo tanto de la Cámpora. Sí. El problema de la Cámpora es cuando dice que es otra cosa. O sea, si la Cámpora dijera, bueno, nosotros estamos para defender a Cristina, haga lo que haga.
Si se va para la izquierda la defendemos, si se va para la derecha la defendemos también. Si la Cámpora dice eso, está perfecto, porque es lo que hacen. De hecho, hoy estamos en un contexto de devaluación, de suba de la tasa de interés, de alta inflación, y sin embargo, o sea, el relato sigue siendo el relato de la revolución. Sí. Ese es el problema. Digo, a ver, no quiero utilizar un término... Utilícelo, acá tiene la licencia. Ese es el problema, es la hipocresía. O sea, si la Cámpora dijera, somos esto, defendemos a Cristina, haga lo que haga, y la aplaudimos, diga lo que diga, no hay ningún problema. El tema es cuando dicen que son lo otro. Que son hipócritas los de la Cámpora. No, el tema es cuando parece, que me parece que igualmente muchos no lo creen, ya, o sea, si no hubiera tenido otra repercusión y otra imagen, el problema es cuando dicen solo somos los pibes para la liberación. Ese es el problema. ¿Tenés amigos en la Cámpora? Sí, tengo amigos. ¿Y cómo hacen para no matarse? Pues son pibes realmente muy ideologizados. Tratamos de no hablar de política. Igual no hablamos demasiado ahora en este contexto, que calculo que en algún momento vamos a hablar un poco más. Yo te voy a hacer una pregunta, no te vayas a ofender. Vos sos el más metrosexual de los moyanos, digamos. Venís con trajecito, entallado, zapatillita. Cuando vas a un asado un domingo... Con todo respeto, y ya me voy un poco de la línea, que me parece que no tenés autoridad. Uy, se lo dijo. Perdón, me voy a parar y voy a hacer esto. No, está perfecta la pregunta. Está perfecta la pregunta. Lo que pasa es que el saco la palabra metrosexual te bloqueó. Si yo nunca dije que no lo era. Y no, cuando llegas el domingo al asado con tu viejo, tu hermano. No, pero está perfecto. Me gasta. Mi viejo me gasta, ¿no? Mi hermano también, la camisita, el pantaloncito. Y ahora estoy de traje, pero generalmente me clavo un jean. Un poco más. ¿Pero te preocupás así por la estética? Vas a... no te digo que te maquilles, pero te haces las uñas, te cortás el pelo. No. El pelo por supuesto me corto. ¿Te pones cremas o todavía eso no? Y puede ser. Ay, como te enganché con la crema. Cuando tomo sol, me pongo crema. Pero sí, pero ¿a quién no le gusta? A ver, yo tengo 29 años, salgo de vez en cuando, estoy de novio, salgo con mi novia. A ella le gusta empilchar bien, a mí también, ella me recomienda, a ella le gusta mucho la moda, entonces me recomienda, che, comprate esto, y como viaja mucho, también me trae ropa de afuera. Viaja por su laburo de modelo. No. Azafata, perdón, pensé que era azafata, y la madre también, y los padres también trabajan, vuelan mucho, entonces de vez en cuando se clava un viaje afuera y me trae ropa. Facundo, estuviste recién hace poco tiempo, el fin de semana, creo que estuviste en Mar del Plata. Han aparecido algunas notas que sostienen que empezás a iniciar un camino dentro de la provincia de Buenos Aires. En tu discurso se nota quizás algo no tan... Bueno, cuando hablan tema de seguridad, no sé, Lucas, vos qué crees, hay como un discurso de algo más profundo que no solamente tocar el tema por arriba. ¿Querés empezar a instalarte como candidato, no como candidato, sino como político, más en términos generales, los problemas que no solo en términos gremiales, sino también en términos de seguridad, un político todoterreno? Mirá, me parece que el político tiene que ser todoterreno si tiene aspiraciones de en algún momento gestionar algo. No, cuando uno gestiona algo, convive con un montón con un abanico muy amplio de problemáticas y tiene que tener la capacidad de respuestas a todas las problemáticas. O sea, no es que yo estoy gestionando un municipio, una provincia o lo que sea, no, yo me especializo en este tema. No, viejo, vos tenés que dar solución a todos los problemas. Entonces me parece que indefectiblemente estoy obligado a tener ese perfil. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar político. Hoy en el Congreso mi especialización puede ser, hoy estoy trabajando en el tema vivienda, estoy trabajando en el tema transporte y estoy trabajando en el tema trabajo, valga la redundancia. Pero tres cosas que legislación del trabajo. Afectan. Tres cosas son centrales. Ahora, estoy armando muchos equipos de laburo porque quiero empezar a abordar el tema de la matriz energética, quiero empezar a abordar el tema de la matriz de infraestructura de transporte, quiero hablar del tema de vivienda con estudios, con datos concretos, para poder brindarlos como propuestas concretas. Me parece que muchos de los problemas que hoy vivimos en educación, en seguridad, en infraestructura de transporte, en la matriz energética, es por la falta de planificación estratégica. Entonces, lo que nosotros pensamos con un grupo de amigos, de asesores, de equipo de trabajo, es enfocarnos en eso. Nosotros como jóvenes en política tenemos que hablar de futuro. Y para hablar de futuro tenemos que construir una estrategia que nos pueda
generar un proyecto a mediano y largo plazo. Basta del corto plazo, basta de dar respuestas cuando surgen problemáticas y no sé cómo solucionarlas y armo todo un escenario con una cortina de humo, digo, no, voy a hacer esto por esto y después los problemas van a ser los mismos. Me sonó que estás criticando a Scioli. No, a ver, la no, cortina de humo pero ¿sabes por qué? Porque mira, yo hoy hablaba de la profesionalización de la fuerza de seguridad, que es la que tiene que garantizar la seguridad del ciudadano. Sí. ¿No crees que fue un aviso? ¿No creen que fue un aviso lo de diciembre con 13 muertos, con los policías en claro. huelga? No, está claro. Presionando a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional para que mejoren su calidad de trabajo y sus salarios. Eso no habla de que ya tenemos que estar pensando no en la sindicalización, dejemos de lado, sí en una instancia institucional para empezar a resolver esos temas. ¿Es un vendehumo, Scioli? No, bueno, ese es un término demasiado duro. Lo que me parece es que más allá de que... ¿Por qué no lo querés decir si lo pensás? No, pero yo lo que digo es, celebramos, me parece que es un avance que la provincia de Buenos Aires, una de las provincias con el problema de inseguridad más profundo, lo tome como un tema central en la agenda. Eso ya es un avance. No juzguemos si tardó mucho, si hace 6 años que tendría que haber estado en la agenda. No juzguemos eso, ya está. Pero el tema de la conferencia de prensa, todo te molesta un poco. Bueno, no es que me molesta, es que yo tengo dudas si eso va a tener un resultado positivo, porque es un tema muy profundo. Es un tema muy profundo, digo. No se puede abordar desde solamente cuánto penamos al delito, pues la discusión del Código Penal no se puede juzgar solamente con el tema de la desigualdad social, que es un tema para mí muy profundo y que es lo que produce el delito acompañado por violencia, ¿no? Ese es el problema, el tema de la distancia social, de la brecha entre ricos y pobres. Ahora, después hay un montón, es la justicia más ágil, es un sistema carcelario que sirva para la reinserción social. Digo, es un tema muy integral, es un tema muy amplio. Entonces me parece que el tema de las medidas efectistas me dan un cierto temor. Yo tengo 2 consultas más cortas. La primera es, para que quede claro, ¿qué te gustaría ser? ¿Intendente, gobernador? ¿Qué? Para que la gente le quede claro. No, mirá, en principio... No empecé con el biribiri, no, hay que ver el te futuro. voy a dar una respuesta masista, ¿viste? Que antes del 2015 está el 2014. Claro. No, pero realmente lo pienso así. Mirá, hubieron algunos políticos que ya en el 2012 estaban hablando del 2015. Decían, manifestando sus deseos de estar en determinado cargo pero así piensan, político. Está bien, pero me parece que ahí es la diferencia cualitativa que tenemos que marcar nosotros como jóvenes. Digo, yo me parece que, yo me hago cargo de que soy joven. Está bien que me quedan un par de años y después ya no voy a poder, robar más con el joven. Eso se termina. No, pero bueno, realmente, a ver, me parece que la ventaja que tenemos los jóvenes, yo soy el diputado más joven del Congreso, es que tenemos más tiempo por delante. El joven no garantiza ni lo bueno ni lo nuevo. Lo que garantiza lo bueno y lo nuevo son las ideas. Si vos tenés ideas y propuestas que garanticen un orden nuevo, sos lo nuevo y sos lo bueno. Ahora, me parece que nosotros tenemos que empezar a comprometernos con la política y predicar con el ejemplo. La gente está esperando un candidato o está esperando una respuesta al tema de la falta de trabajo, al tema de la inflación, al tema de la devaluación que impacta en el bolsillo de los más humildes. ¿No? La inseguridad, la vivienda, se duplicó la cantidad en la demanda habitacional del año 2001 a hoy en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, esos problemas, hay pendiente una solución. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a hablar? ¿De candidaturas? ¿De mis deseos de ser intendente o vicegobernador o gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, tenemos que empezar a hablar de esos temas. Estuve en Mar del Plata el miércoles, jueves y viernes. Me junté con todo el arco político de la ciudad, me junté con concejales, dirigentes, con empresarios, con la Cámara de Industria de la Pesca, con el intendente, con empresarios, comerciantes. Y lo que me manifestaban los tipos no era, ¿quién va a ser el candidato? Eso está en la rosca política. Nosotros nos preocupamos. Por ahí el periodismo, el microclima, ¿no? Que es un 5 o como mucho un 10% de la sociedad. Sí, claro. La gente se preocupa por otras cosas. Y la última es, cuando entraste al Frente Renovador, cuando te acercaste, ¿te dieron un BlackBerry y un chupín? Porque era como moda, ¿viste? No, ya lo tenía. ¿Ya lo tenía? Ya lo tenía. De hecho, con Sergio hablamos siempre. Ahora usa el chupín, Sergio. Es cierto, porque estamos apuntando a todos los que integran la mesa del Frente Renovador o que están en... Sí, están por ahí. Es cierto, es un sí o un no. Si lo sabés, es no sé porque lo han dicho no sé. Es cierto que hay un intendente del conurbano bonaerense, ya lo hemos preguntado esto igual, ¿De esto? que ha metido un toquecito, una avispita por estos sectores y que se maquilla antes de ir a recorrer la provincia.
No, me mataste. No, la Ah, verdad no sé. sabes. No sé, Ahí. no sé. ¿Viste? Estamos haciendo un sondeo. Deje. Y si lo sabía, por ahí no te lo iba a decir. ¿viste? No diga iniciales, porque vamos Ya a la- empezar a preguntarle. No pasó. ¿Cómo pasó. que Ese deje? inicial- No. Usted es tremendo, Morando. Dante. Pero bueno, no, hizo- qué sé yo. que Dante metió- Ullo. hizo- Dante Ullo. Por que- ahí nosotros somos jóvenes y lo vemos como algo lejano, pero la verdad que, bueno, qué sé Y yo, la cada edad, uno. viste, la edad pesa. Cada uno. La edad pesa. ¿Va a bailar? ¿Hace actividad de joven? ¿Va a bailar con su novia? o Hoy no le gusta? salgo con mi novia Sal. mucho. A bailar hace mucho, pero a tomar algo, a comer siempre. Al cine, por ahí meto ¿Y te cine paran los de vez jóvenes? en ¿Te dicen, cuando. che, Facundo, yo te veo en la tele? Sí, algunos sí, algunos sí. Sí, ¿Tienen ganas de meterse o- Qué lástima año- está de novio, ¿no? Porque podría aprovechar la fama. Este año que estoy empezando a tener un poco más de televisión, el año pasado me guardé por el tema Claro. electoral, pero este año sí, por ahí la gente me conoce. ¿Cómo Buena es- onda la mayoría. ¿Cómo Sí. es esta la Hacemos última, la para última, conocer sí. un poco más? Si no, Ría nos manda. ¿Cómo es un domingo con los Moyanos? Un almuerzo, un La asado. rosca que va a haber en ese asado. Un domingo es el tema político, por supuesto, el tema fútbol. Independiente ahora está. Hoy no tanto el tema fútbol porque yo soy hincha de River. Claro. Mi viejo, mi hermano independiente. Y bueno, hoy, viste, están mal, están ¿Quién hace el sensibles, asado? están sensibles. Mi viejo. ¿Sí? Sí, mi viejo. ¿Es buen asador? Es muy buen asador. ¿Cuál es la especialidad? ¿La molleja? ¿El A mí vacío? me gusta mucho cómo hace la entraña, ¿viste? Porque ¿La lo hace entraña? con un sabor especial, no sé qué le mete. Él no quiere revelar el secreto, pero Mirá Es qué como bueno. le la- mete bien. ¿Y qué corte le gusta más a él? No, a él le gusta el vacío, el asado. Vacío asado. Vacío, asado, sí. ¿Este corte le gustará? Estás diciendo, eso está diciendo, Estás estás diciendo diciendo para que el provocar. corte ese seguro no le gusta. Facundo Moyano, diputado nacional, gracias por estar en Infobae TV. Se divirtió acá, ¿vio? Ah, por supuesto. Esto la verdad es así. le ponen onda, le ponen Esto es onda. así, tenemos que un poner poco- un Más poco allá de la, mucho. de Si la le ponen pregunta un poco de... lo mate- del No te quiero metrosexual. ver con uno de estos así, No. entrando a Es más, algún... dicen que el negro Yoma ya le prestó porque dice que se hicieron muy amigos con el negro Yoma cuando eran 3 contra de ahí viene el 45 tema. más o menos. Del Sí. negro Yoma viene la onda. Hicimos No, una no, compulsa. entonces dice, el negro Yoma tiene un saco rosa, dice que se lo va a prestar a Facundo Moyano, ahora que ya no lo, para que siga vigente en el, No. En el Congreso de la Nación. Yo te ves lo con un presto, saco? sí. Mirá, No ya el creo que saco te entre rosa- porque estás grosso, El pero- saco rosa va bien, ¿eh? Hay que tener personalidad también para usar. Este es para una vez por mes, como mínimo, ¿no? O sea, porque si no después... Facundo Moyano, te invito a que te quedes 15 minutitos porque los datos que tiene Carlos Arvía en términos económicos son fundamentales. Y aparte fue la persona que antes que nadie, hay que decirlo también, adelantó este posible retiro paulatino del cepo y lo tenemos acá para que nos cuente cómo sigue el plan. ¿Te parece? Estoy pensando que no te toma la cama. Levanta un poquito el piecito, a ver. Medias rojas metiste. Hacen, Morando. sí, Sos hacen todo. combinación con Sos esa. todo, Morando. Bizarro. Nosotros seguimos, Me quedó voy. claro la entrevista con Facundo Moyano. Sostienen que el paro del jueves va a ser el paro quizás más importante que se le ha Del hecho el kirchnerismo. kirchnerismo. No define, puso ahí un par de... Fue claro que quiere gestionar. Sí. En eso fue claro. ¿Facundo Moyano quiere gestionar? ¿Facundo Moyano? Sí, en algún Ahí está. momento de mi Ahí carrera está. sí. Y es el Quedó más claro. metrosexual de los Moyanos, lo reconoció acá por primera vez. Nosotros ya nos metemos con Carlos Arvía y seguimos con Infobae TV.